En las profundidades de los archivos vaticanos, donde el polvo de los siglos se acumula sobre pergaminos que nunca han visto la luz del día, yace un secreto que podría transformar para siempre la comprensión de la humanidad sobre su fe más extendida. ¿Qué pasaría si todo lo que creíamos saber sobre la figura más influyente de la historia occidental fuera apenas una fracción de la verdad? ¿Y si los primeros siglos del cristianismo hubieran sido testigos de una manipulación tan profunda que hasta hoy seguimos viviendo sus consecuencias? La historia que está a punto de revelarse no es la de un mito fabricado por mentes ingenuas, sino la de una verdad deliberadamente enterrada por quienes comprendieron que ciertos aspectos de la humanidad de Jesús resultaban demasiado peligrosos para los cimientos del poder eclesiástico que comenzaba a forjarse. Era una verdad que hablaba de amor en su forma más pura y humana, de compañerismo espiritual entre iguales, de una revolución que no solo desafiaba a Roma, sino que cuestionaba la misma estructura patriarcal sobre la cual se construiría posteriormente la Iglesia institucional. En los albores del siglo IV, cuando Constantino decidió convertir al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, una serie de concilios y debates teológicos comenzaron a dar forma a lo que conoceríamos como el cristianismo ortodoxo. Pero ¿qué quedó fuera de esas decisiones? ¿Qué evangelios, qué testimonios, qué verdades sobre la vida de Jesús fueron considerados demasiado subversivos para ser incluidos en el canon oficial? La respuesta a estas preguntas nos lleva inevitablemente a enfrentarnos con una realidad que los guardianes de la fe han preferido mantener en las sombras durante casi 2 milenios. Los primeros cristianos no eran un grupo homogéneo con una sola interpretación de las enseñanzas de Jesús. Existían múltiples corrientes, múltiples evangelios, múltiples formas de entender tanto su mensaje como su naturaleza. Entre estos textos primitivos, algunos hablaban de aspectos de la vida de Jesús que las autoridades eclesiásticas posteriores considerarían problemáticos. No porque fueran falsos, sino precisamente porque eran demasiado humanos, demasiado reales, demasiado amenazantes para la construcción de una figura divina que pudiera servir a los propósitos de control institucional. ¿Acaso no resulta sospechoso que de todos los aspectos de la vida humana de Jesús, precisamente su sexualidad y sus relaciones íntimas más profundas sean los temas sobre los cuales los evangelios canónicos guardan un silencio casi absoluto? Es creíble que un hombre de 33 años, en una cultura donde el matrimonio era prácticamente universal, hubiera permanecido célibe sin que esto fuera motivo de comentario o escándalo? ¿Y por qué si efectivamente había elegido el celibato como camino espiritual? Los evangelios no lo mencionan explícitamente como lo hacen con otros aspectos de su enseñanza. La filosofía antigua nos enseña que la verdad más peligrosa es aquella que tiene el poder de transformar completamente nuestras estructuras de pensamiento y poder. Para Platón, la realidad que percibimos es apenas una sombra de la verdad absoluta. Pero, ¿qué ocurre cuando descubrimos que incluso nuestras sombras han sido cuidadosamente manipuladas? El cristianismo institucional se construyó sobre la premisa de que Jesús era divino de una manera que lo separaba categóricamente de la experiencia humana común. Su celibato no era simplemente una elección personal, sino una manifestación de su naturaleza divina, incompatible con los deseos y necesidades de la carne. Pero ¿qué pasaría si esta premisa fuera falsa? ¿Qué ocurriría si descubriéramos que Jesús había experimentado el amor humano en su forma más completa, que había conocido la intimidad espiritual y física con una mujer que no solo lo comprendía, sino que participaba activamente en su misión? Esta posibilidad no disminuiría su grandeza espiritual. Por el contrario, la engrandecería al mostrar que la divinidad puede manifestarse a través de la humanidad plena, no a pesar de ella. Los evangelios gnósticos, esos textos que la Iglesia primitiva decidió excluir del canon oficial, presentan una imagen radicalmente diferente de las relaciones de Jesús. En el Evangelio de Felipe, en el Evangelio de María Magdalena,
En otros fragmentos que han sobrevivido a la persecución sistemática, encontramos referencias claras a una relación especial entre Jesús y María Magdalena, que va mucho más allá de la simple amistad o el discipulado común. ¿Por qué estos textos fueron considerados heréticos? ¿Qué los hacía tan peligrosos para los arquitectos del cristianismo institucional? La respuesta nos remite a una cuestión fundamental sobre la naturaleza del poder religioso. Una religión construida sobre la base de la negación de la sexualidad y la subordinación de lo femenino requiere de un fundador que encarne estos valores. Un Jesús célibe, que mantiene a las mujeres en roles secundarios, que establece una jerarquía masculina entre sus discípulos, resulta funcional para justificar siglos de represión sexual y exclusión femenina del poder eclesiástico. Pero un Jesús que ama profundamente a una mujer, que la considera su igual espiritual, que comparte con ella los secretos más íntimos de su enseñanza, representa una amenaza existencial para estas estructuras de dominación. ¿Acaso no es significativo que en los evangelios canónicos María Magdalena aparezca constantemente en roles protagónicos que luego son minimizados o reinterpretados? Es ella quien permanece al pie de la cruz, cuando los discípulos varones han huido. Es ella la primera en llegar al sepulcro. Es a ella a quien se aparece primero el Jesús resucitado. Es ella quien lleva el mensaje de la resurrección a los otros discípulos. Sin embargo, la tradición posterior la transformaría en una prostituta arrepentida, reduciendo su importancia teológica a un mero ejemplo de perdón y redención. Esta transformación no fue accidental. Fue el resultado de una estrategia deliberada para neutralizar el poder simbólico de una figura femenina que amenazaba con cuestionar el orden patriarcal que la Iglesia institucional estaba construyendo. ¿Qué mejor manera de deslegitimar a una posible esposa de Jesús que convertirla en una mujer de mala reputación, cuyo valor radicaba únicamente en su arrepentimiento y sumisión? Pero los textos gnósticos nos cuentan una historia diferente. En ellos, María Magdalena no es una pecadora redimida, sino una discípula privilegiada, una iniciada en los misterios más profundos, una compañera espiritual que comprende aspectos de la enseñanza de Jesús que permanecen ocultos para otros. El Evangelio de Felipe es explícito al referirse a ella como la compañera de Jesús, utilizando un término que en el contexto cultural de la época tenía connotaciones matrimoniales claras. ¿Por qué habría de inventarse una relación íntima si no hubiera una base histórica para ella? La filosofía nos enseña a cuestionar no solo las afirmaciones, sino también los silencios. ¿Qué nos dice el silencio de los evangelios canónicos sobre la vida íntima de Jesús? ¿Es realmente creíble que los primeros cristianos no consideraran relevante preservar información sobre este aspecto fundamental de la existencia humana? ¿O es más probable que esta información existiera, pero fuera posteriormente suprimida porque no concordaba con la imagen que los líderes eclesiásticos querían proyectar? Los primeros siglos del cristianismo fueron testigos de una lucha feroz entre diferentes interpretaciones de la figura y el mensaje de Jesús. No fue hasta el siglo IV que una de estas interpretaciones logró imponerse como la ortodoxia oficial, relegando a todas las demás a la categoría de herejías, que debían ser erradicadas. Este proceso no fue el resultado de una revelación divina que clarificara cuál era la interpretación correcta, sino el producto de decisiones políticas tomadas por hombres que tenían intereses específicos en promover cierta imagen del cristianismo. ¿Acaso no resulta sospechoso que la interpretación que finalmente se impuso fuera precisamente aquella que mejor servía a los intereses del poder imperial romano? Un cristianismo que enfatizaba la obediencia a la autoridad, que relegaba a las mujeres a roles subordinados, que sublimaba los impulsos sexuales hacia la espiritualidad, que prometía recompensas en el más allá a cambio de la sumisión en esta vida. Resultaba mucho más funcional para el control social que una religión basada en la igualdad espiritual,
el amor humano pleno y la transformación radica, al de las estructuras de poder. En este contexto, la posible relación matrimonial entre Jesús y María Magdalena no representaba simplemente un detalle biográfico interesante, sino una amenaza fundamental para todo el edificio teológico que se estaba construyendo. Una mujer que hubiera sido la esposa del fundador del cristianismo no podría ser fácilmente reducida al silencio. Su autoridad espiritual sería indiscutible. Su voz en los asuntos doctrinales sería imposible de ignorar. Su ejemplo justificaría la participación plena de las mujeres en todos los aspectos de la vida religiosa. ¿No es significativo que precisamente los aspectos más humanos de la figura de Jesús sean aquellos sobre los cuales los evangelios canónicos guardan mayor silencio? Sabemos muy poco sobre su infancia y adolescencia, casi nada sobre sus relaciones familiares después de que comienza su ministerio público, prácticamente nada sobre sus sentimientos, sus dudas, sus momentos de vulnerabilidad emocional. Esta ausencia de detalles humanos no es casual. Es el resultado de una construcción deliberada de una figura más mítica que histórica, más divina que humana. Pero, ¿qué pasaría si recuperáramos esa humanidad perdida? ¿Qué ocurriría si pudiéramos ver a Jesús no como una divinidad abstracta, sino como un ser humano completo que experimentó el amor, la intimidad, la compañía profunda de una mujer que compartía su visión espiritual? Lejos de disminuir su grandeza, esta revelación la magnificaría, al mostrar que la divinidad no es incompatible con la humanidad plena, sino que puede manifestarse a través de ella. Los filósofos antiguos comprendían que el amor entre un hombre y una mujer podía ser mucho más que una simple atracción física o una conveniencia social. Para Platón, el amor verdadero era una forma de conocimiento, un camino hacia la comprensión de la belleza y la verdad absolutas. Para los gnósticos, la unión entre lo masculino y lo femenino representaba la restauración de la unidad primordial perdida, el regreso al estado de completitud espiritual que había existido antes de la fragmentación del ser. En este contexto filosófico, la relación entre Jesús y María Magdalena no sería simplemente un matrimonio convencional, sino una alianza espiritual de proporciones cósmicas. Ella no sería meramente su esposa en el sentido social del término, sino su complemento espiritual, la otra mitad de una totalidad que juntos representaban la reunificación de los opuestos, la síntesis de las polaridades que mantenían al mundo en tensión creativa. ¿Acaso no es esto lo que realmente temían los arquitectos del cristianismo institucional? No la simple posibilidad de que Jesús hubiera estado casado, sino la implicación más profunda de que la salvación no era un asunto individual que dependía de la mediación de una institución clerical, sino un proceso de unificación y completitud que podía lograrse a través del amor humano en su forma más elevada. Una iglesia construida sobre la premisa de que el amor físico y espiritual eran incompatibles, de que la salvación requería la negación de la sexualidad, de que las mujeres eran fuentes de tentación más que compañeras espirituales, no podía tolerar un ejemplo tan poderoso de integración entre lo divino y lo humano. Los evangelios gnósticos preservan fragmentos de diálogos entre Jesús y María Magdalena que revelan una intimidad intelectual y espiritual que va mucho más allá de la relación maestro-discípula. En el Evangelio de María, por ejemplo, encontramos referencias a revelaciones privadas que Jesús le habría comunicado exclusivamente a ella, conocimientos especiales que los otros discípulos no poseían. Pedro, según estos textos, habría mostrado celos y resentimiento hacia esta relación privilegiada, cuestionando la autoridad de María para transmitir enseñanzas que él no había recibido. ¿No resulta revelador que sea precisamente Pedro, el supuesto fundador de la autoridad papal, quien aparece en estos textos como el principal opositor a la autoridad espiritual de María Magdalena? ¿No es esto una metáfora perfecta de la tensión entre una espiritualidad inclusiva y igualitaria
representada por la pareja Jesús-María, y una estructura de poder masculina y jerárquica, simbolizada por Pedro y sus sucesores. La supresión de estos textos no fue, por tanto, un mero accidente histórico, o el resultado de consideraciones teológicas abstractas. Fue una decisión política con consecuencias profundas para la evolución posterior del cristianismo y, por extensión, de toda la civilización occidental. Al eliminar la figura de María Magdalena como compañera espiritual de Jesús, los líderes eclesiásticos no solo borraron a una mujer específica de la historia, eliminaron la posibilidad misma de que las mujeres pudieran aspirar a roles de liderazgo espiritual, basándose en el ejemplo del propio fundador de su religión. ¿Cuántas generaciones de mujeres cristianas habrían vivido de manera diferente si hubieran conocido la historia completa de María Magdalena? ¿Cuántos siglos de represión sexual se habrían evitado si el cristianismo hubiera conservado la memoria de un Jesús que experimentó el amor humano en su plenitud? ¿Cómo habría evolucionado la civilización occidental si hubiera estado basada en un modelo de complementariedad espiritual entre hombres y mujeres, en lugar de en una jerarquía de dominación masculina? Estas preguntas no son meramente especulativas. Son invitaciones a reflexionar sobre las consecuencias concretas de las decisiones históricas que dieron forma al cristianismo institucional. Cada texto suprimido, cada evangelio excluido del canon, cada testimonio sobre la humanidad plena de Jesús, que fue relegado al olvido, representó una oportunidad perdida para que la humanidad occidental siguiera un camino diferente. Los místicos de todas las tradiciones han comprendido que la división entre lo sagrado y lo profano, entre lo espiritual y lo físico, entre lo divino y lo humano, es fundamentalmente artificial. La experiencia mística auténtica revela la unidad subyacente de toda la existencia, la presencia de lo divino en todos los aspectos de la vida humana, incluyendo aquellos que las religiones institucionales han declarado problemáticos o pecaminosos. Si Jesús fue realmente el maestro espiritual supremo que el cristianismo proclama, ¿no es lógico suponer que habría comprendido esta unidad fundamental? ¿No habría experimentado lo divino a través de todos los aspectos de su humanidad, incluyendo su capacidad de amar y ser amado por una mujer? ¿No habría visto en María Magdalena no solo una compañera personal, sino una colaboradora espiritual que compartía su visión de la transformación del mundo? La negación de esta posibilidad no protege la divinidad de Jesús. La empobrece al sugerir que lo divino es incompatible con la experiencia humana completa. Un Jesús que experimentó el amor matrimonial no es menos divino que un Jesús célibe. Es más completamente humano, y por tanto más completamente capaz de servir como ejemplo para la humanidad que busca integrar lo espiritual y lo material en una síntesis armoniosa. Pero esta integración representa una amenaza para las estructuras de poder que se benefician de la fragmentación humana. Una religión que enseña que el cuerpo es el enemigo del alma, que la sexualidad es incompatible con la espiritualidad, que las mujeres son inferiores a los hombres en el orden espiritual, produce individuos divididos contra sí mismos, más fáciles de controlar y manipular. Una religión que celebra la integridad humana, que ve lo divino en el amor físico tanto como en la oración, que reconoce la igualdad espiritual fundamental de hombres y mujeres, produce individuos integrados, más difíciles de someter a la autoridad externa. ¿No es esta la verdadera razón por la cual los evangelios que hablaban de la relación entre Jesús y María Magdalena fueron declarados heréticos y condenados a la destrucción? No porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos, demasiado liberadores, demasiado amenazantes para el orden social que la Iglesia institucional estaba ayudando a construir. Los fragmentos que han sobrevivido a esta persecución sistemática nos ofrecen atisbos de una realidad alternativa, de un cristianismo que podría haber sido si las decisiones históricas hubieran sido diferentes. En estos textos,
María Magdalena no es una figura marginal o problemática, sino una cofundadora del movimiento cristiano, una maestra espiritual por derecho propio, una mujer cuya autoridad derivaba no de su relación con un hombre, sino de su propia realización espiritual. ¿Qué habría significado para la historia de las mujeres si esta imagen hubiera prevalecido? ¿Cómo habría sido diferente la evolución del pensamiento occidental si hubiera estado basada en un modelo de colaboración espiritual entre los sexos en lugar de en la subordinación sistemática de uno al otro? ¡Cuánta creatividad! ¡Cuánta sabiduría! ¡Cuánta capacidad de transformación social se perdió cuando las voces femeninas fueron silenciadas en nombre de la ortodoxia religiosa! El cristianismo gnóstico, con su énfasis en el conocimiento directo de lo divino y su reconocimiento de la igualdad espiritual fundamental de todos los seres humanos, representaba una alternativa radical al cristianismo institucional que finalmente se impuso. En este contexto, la figura de María Magdalena no era problemática, sino ejemplar. Su relación con Jesús no era un escándalo que debía ocultarse, sino un modelo que debía emularse. ¿Acaso no es significativo que sea precisamente esta tradición la que preservó las referencias más claras a la relación íntima entre Jesús y María Magdalena? Los gnósticos no veían contradicción alguna entre la realización espiritual suprema y la experiencia completa del amor humano. Para ellos, la división entre lo sagrado y lo profano era una ilusión que debía superarse, no una realidad que debía respetarse. La filosofía nos enseña que toda verdad suprimida tiende a resurgir con mayor fuerza cuando finalmente sale a la luz. Las mentiras pueden mantenerse durante siglos, pero eventualmente la realidad se abre camino a través de las capas de falsificación y distorsión. El descubrimiento de los evangelios gnósticos en Nag Hammadi en 1945 representó uno de estos momentos de resurgimiento de la verdad largamente enterrada. ¿Qué otros secretos permanecen ocultos en los archivos vaticanos? ¿Qué otros evangelios? ¿Qué otras cartas? ¿Qué otros testimonios sobre la vida real de Jesús y sus compañeros esperan aún ser revelados? ¿Y qué nos dice el hecho mismo de que estos documentos sean mantenidos en secreto sobre la naturaleza de la institución que los custodia? Una iglesia construida sobre la verdad no tendría nada que temer de la revelación completa de los hechos históricos. Solo una institución construida sobre mentiras necesita ocultar evidencia que podría contradecir sus enseñanzas oficiales. El secretismo no es signo de sabiduría espiritual, sino de inseguridad doctrinal. La verdad auténtica no se fortalece ocultando información contraria. Se fortalece confrontándola abiertamente y demostrando su superioridad a través del diálogo y la argumentación. ¿No es hora ya de que la humanidad conozca la historia completa de sus orígenes espirituales? ¿No tienen los cristianos de todo el mundo el derecho de saber qué tipo de hombre fue realmente su fundador, incluyendo los aspectos de su humanidad que han sido cuidadosamente ocultados durante casi 2 milenios? ¿Y no tiene la humanidad entera el derecho de conocer cómo las decisiones tomadas por unos pocos hombres en los primeros siglos de nuestra era han condicionado el desarrollo de toda la civilización occidental? El misterio de María Magdalena como posible esposa de Jesús no es simplemente una cuestión de curiosidad histórica. Es una ventana a través de la cual podemos vislumbrar un cristianismo alternativo, una espiritualidad que celebra la integración en lugar de la fragmentación, la igualdad en lugar de la jerarquía, el amor completo en lugar de la negación sistemática de aspectos fundamentales de la experiencia humana. Esta ventana se abre no hacia el pasado, sino hacia el futuro. Nos muestra no solo lo que fue, sino lo que podría ser si tuviéramos el coraje de recuperar las verdades que han sido enterradas y de construir sobre ellas una nueva comprensión de la espiritualidad humana. Una comprensión que no tenga miedo de la totalidad de la experiencia humana, que no vea contradicción entre lo divino y lo humano, que reconozca en el amor entre un hombre y una mujer
una de las manifestaciones más elevadas de lo sagrado. ¿Acaso no es esto lo que el mundo necesita en este momento de crisis y fragmentación? ¿No necesitamos desesperadamente modelos de integración, de colaboración entre los sexos, de espiritualidad que abrace la vida en lugar de negarla? ¿Y dónde podríamos encontrar un ejemplo más poderoso que en la propia vida del hombre, que ha influido más profundamente en la historia de la humanidad? La verdad sobre Jesús y María Magdalena no destruiría el cristianismo, lo renovaría desde sus fundamentos, no disminuiría la fe, la profundizaría al conectarla con la experiencia humana real, en lugar de con abstracciones teológicas que alejan a lo divino de la vida cotidiana. No debilitaría la autoridad espiritual, la democratizaría al mostrar que tanto hombres como mujeres pueden servir como canales para la manifestación de lo sagrado. Pero esta renovación requiere coraje, el coraje de cuestionar verdades que han sido presentadas como incuestionables durante siglos. El coraje de enfrentar la posibilidad de que nuestras creencias más fundamentales puedan estar basadas en información incompleta o deliberadamente distorsionada. El coraje de construir una nueva comprensión de la espiritualidad sobre fundamentos más sólidos y completos que los que hemos heredado. ¿Estamos preparados para dar este paso? ¿Tenemos la madurez espiritual necesaria para enfrentar la verdad completa sobre nuestros orígenes religiosos, por incómoda que pueda resultar inicialmente? ¿O preferimos seguir viviendo en la comodidad de las verdades parciales que nos han sido transmitidas, aun sabiendo que esta comodidad tiene un precio en términos de nuestra capacidad de crecimiento espiritual auténtico? La historia de Jesús y María Magdalena nos convoca a una elección fundamental. Podemos seguir aceptando pasivamente las interpretaciones que otros han hecho de la vida del fundador del cristianismo, o podemos atrevernos a buscar la verdad completa, con todas sus implicaciones transformadoras. Podemos continuar viviendo en un mundo donde lo espiritual y lo humano están artificialmente separados, o podemos trabajar hacia la integración que nos convertiría en seres humanos más completos y realizados. El Evangelio perdido que la Iglesia enterró durante siglos no es simplemente un documento histórico. Es un espejo en el cual podemos ver reflejado nuestro propio potencial de integración y realización. Es una invitación a redescubrir aspectos de nosotros mismos que han sido negados o reprimidos en nombre de una espiritualidad mal entendida. Es una promesa de que la división entre lo sagrado y lo profano puede ser sanada, de que el amor humano y el amor divino no son enemigos sino aliados en el camino hacia la plenitud del ser. La pregunta que nos queda es si tendremos el valor de responder a esta invitación, de aceptar esta promesa, de trabajar hacia esta sanación. La respuesta no depende de los líderes religiosos o de los académicos o de los historiadores. Depende de cada uno de nosotros y de nuestra disposición a enfrentar la verdad completa sobre nuestro pasado espiritual como condición necesaria para construir un futuro más auténtico y liberador. En los siglos que siguieron a la muerte de Jesús, cuando sus primeros seguidores luchaban por comprender el significado de su vida y sus enseñanzas, María Magdalena ocupaba un lugar central que los registros posteriores se encargarían de borrar sistemáticamente. Pero ¿qué tipo de mujer habría sido capaz de inspirar tal dedicación en un hombre cuya visión espiritual transformaría el mundo? ¿Y qué nos dice su posterior marginalization sobre las fuerzas que dieron forma al cristianismo institucional? Los evangelios gnósticos nos presentan a una María Magdalena radicalmente diferente de la figura arrepentida que la tradición oficial nos ha transmitido. En el Evangelio de Felipe, se la describe como aquella a quien Jesús amaba más que a todos los discípulos, y solía besarla frecuentemente en la boca. Esta descripción, lejos de ser un detalle menor, revela una intimidad que va mucho más allá de la relación maestro-discípula convencional. ¿Por qué habría de preservarse tal información si no reflejara una realidad histórica que los primeros cristianos consideraban importante? La palabra utilizada en el texto arameo original para describir a María como
compañera de Jesús, es la misma que se emplea para referirse a una esposa o concubina en el contexto cultural de la época. No se trata de un término neutral que pudiera interpretarse como simple amistad o colaboración espiritual platónica. Es una palabra cargada de implicaciones sobre una relación íntima, comprometida, exclusiva. ¿Acaso los primeros cristianos habrían utilizado tal terminología sin una base sólida en la realidad histórica? Pero más allá de las palabras específicas utilizadas, es la naturaleza misma de la relación descrita lo que resulta revelador. En el Evangelio de María Magdalena, encontramos a Jesús compartiendo con ella visiones y enseñanzas que no comunica a otros discípulos. Esta intimidad espiritual, esta confianza especial, este acceso privilegiado a las revelaciones más profundas, ¿no sugiere acaso una conexión que trasciende la mera admiración intelectual o el respeto religioso? Los filósofos antiguos comprendían que el amor verdadero entre un hombre y una mujer podía convertirse en un camino de conocimiento mutuo, que llevara a ambos hacia niveles superiores de comprensión espiritual. Platón, en su Banquete, describe cómo el amor puede elevarse desde la atracción física hacia la contemplación de la belleza absoluta y la verdad eterna. ¿No es posible que la relación entre Jesús y María Magdalena haya representado precisamente esta forma elevada de amor, donde la unión física y la comunión espiritual se potenciaban mutuamente? Para los gnósticos, el matrimonio sagrado no era simplemente una institución social, sino un símbolo cósmico de la reunificación de las polaridades que habían sido separadas en el proceso de creación. La unión entre lo masculino y lo femenino representaba la restauración de la unidad primordial, el retorno al estado de completitud que había existido antes de la fragmentación del ser. En este contexto, la relación entre Jesús y María Magdalena no sería meramente personal, sino arquetípica, un modelo de la integración que toda la humanidad debería alcanzar. ¿Acaso no es significativo que sea precisamente en los textos gnósticos donde encontramos las referencias más claras a esta relación, mientras que los evangelios que finalmente se convirtieron en canónicos guardan un silencio casi absoluto sobre la vida íntima de Jesús? Esta diferencia no es casual. Refleja dos visiones radicalmente diferentes de la espiritualidad y de la naturaleza de lo divino. Los evangelios canónicos, escritos o editados en un periodo en que el cristianismo estaba comenzando a institucionalizarse y a adaptarse a las estructuras de poder del Imperio Romano, presentan una imagen de Jesús que resulta funcional para la construcción de una religión de Estado. Un Jesús célibe, que mantiene distancia de las mujeres, que establece una jerarquía clara entre sus seguidores masculinos, que enfatiza la obediencia a la autoridad y la resignación ante el sufrimiento, sirve perfectamente a los propósitos de control social que caracterizarían al cristianismo imperial. Los textos gnósticos, por el contrario, preservan ecos de un cristianismo más primitivo y radical, donde la autoridad espiritual no dependía del género o de la posición social, sino de la capacidad de comprensión directa de los misterios divinos. En este contexto, María Magdalena no es una figura problemática que debe ser marginada, sino un ejemplo de realización espiritual que debe ser emulado. Su relación con Jesús no es un escándalo que debe ocultarse, sino un modelo de colaboración espiritual entre iguales. Pero ¿qué tipo de mujer habría sido María Magdalena para merecer tal respeto y devoción? Los fragmentos que han sobrevivido sugieren una personalidad de extraordinaria profundidad intelectual y espiritual. En el Evangelio que lleva su nombre, aparece como una maestra capaz de transmitir enseñanzas complejas a otros discípulos, como una visionaria que recibe revelaciones directas, como una líder natural cuya autoridad es reconocida incluso por aquellos que la resienten. La tradición gnóstica la presenta como la discípula que mejor comprendía las enseñanzas de Jesús, aquella que podía penetrar en los significados más ocultos de sus parábolas y símbolos. Esta comprensión superior no era resultado de un favor arbitrario,
sino de una afinidad espiritual profunda, que permitía una comunicación directa entre mentes, que operaban en el mismo nivel de conciencia. ¿No es esto precisamente lo que esperaríamos encontrar en una relación matrimonial entre dos seres espiritualmente realizados? El matrimonio, comprendido en su dimensión más elevada, no es simplemente la unión de dos cuerpos o incluso de dos corazones. Es la fusión de dos conciencias que se complementan y se potencian mutuamente, creando una totalidad que trasciende la suma de sus partes. Cuando dos personas alcanzan este nivel de integración, cada una se convierte en el espejo perfecto de la otra, reflejando y amplificando las cualidades más elevadas de su compañero. ¿Acaso no es esto lo que vemos descrito en los textos gnósticos, cuando hablan de la relación entre Jesús y María Magdalena? No una simple atracción romántica, sino una convergencia de almas que habían alcanzado niveles similares de desarrollo espiritual. Él, como maestro de la sabiduría divina. Ella, como discípula perfecta que no solo recibía las enseñanzas, sino que las interiorizaba tan completamente, que podía transmitirlas con autoridad propia. Esta dinámica de enseñanza mutua, donde el maestro aprende del discípulo tanto como el discípulo aprende del maestro, es característica de las relaciones más profundas entre seres humanos realizados. En el matrimonio sagrado, ambos participantes son simultáneamente maestros y estudiantes, cada uno revelando al otro aspectos de la verdad divina, que no podría descubrir en soledad. La complementariedad no es aquí una cuestión de roles sociales predefinidos, sino de perspectivas espirituales que se enriquecen mutuamente. Los evangelios gnósticos sugieren que María Magdalena poseía capacidades visionarias que la convertían en una colaboradora indispensable en la misión espiritual de Jesús. Sus visiones no eran meras fantasías subjetivas, sino revelaciones auténticas que aportaban información valiosa para la comprensión de los misterios divinos. En una tradición espiritual que valoraba el conocimiento directo por encima de la autoridad institucional, estas capacidades la convertían automáticamente en una figura de primer orden. Pero ¿cómo habría evolucionado el cristianismo si esta imagen de María Magdalena hubiera prevalecido? ¿Qué habría significado para la historia de las mujeres el tener, desde los orígenes mismos de la religión más influyente de Occidente, un modelo femenino de autoridad espiritual basada en el mérito y la realización personal, más que en la sumisión y la dependencia? La pregunta no es meramente especulativa. Las consecuencias de la marginación de María Magdalena se extienden mucho más allá de los límites de la historia religiosa. Al eliminar su figura como maestra espiritual y reducirla al estereotipo de la prostituta arrepentida, los arquitectos del cristianismo institucional no solo borraron a una mujer específica de la historia, establecieron un precedente que condicionaría la relación entre los sexos en la civilización occidental durante los siguientes 2 milenios. ¿Cuántas mujeres a lo largo de la historia habrían desarrollado de manera diferente su potencial espiritual e intelectual si hubieran tenido el ejemplo de una María Magdalena reconocida como maestra por derecho propio? ¿Cuántos hombres habrían comprendido de manera diferente la naturaleza de las relaciones entre los sexos si hubieran crecido con el modelo de una pareja espiritual donde ambos miembros contribuían desde su especificidad a la realización de una misión común? La filosofía nos enseña que los símbolos y los arquetipos ejercen una influencia profunda sobre el desarrollo de la conciencia humana. Los modelos que una cultura propone como ideales dan forma no solo a las aspiraciones individuales, sino a las posibilidades mismas que los individuos pueden concebir para sus vidas. Al reemplazar la imagen de María Magdalena como compañera espiritual de Jesús con la figura de la penitente marginada, el cristianismo institucional no solo alteró la percepción de una persona histórica específica, modificó fundamentalmente las expectativas culturales sobre lo que las mujeres podían ser y hacer. Esta modificación no fue accidental. Fue el resultado de una estrategia consciente
para adaptar el mensaje cristiano primitivo a las estructuras patriarcales que dominaban tanto el mundo judío como el mundo greco-romano. Una religión que aspiraba a convertirse en la fe oficial del Imperio Romano no podía permitirse mantener elementos que cuestionaran demasiado radicalmente el orden social establecido. La igualdad espiritual entre hombres y mujeres, ejemplificada en la relación entre Jesús y María Magdalena, representaba precisamente este tipo de cuestionamiento radical. ¿Pero qué perdió la humanidad con esta adaptación? ¿Qué aspectos de la sabiduría espiritual fueron sacrificados en el altar de la conveniencia política? La respuesta a estas preguntas nos lleva al corazón mismo de lo que constituye una espiritualidad auténtica versus una religión instrumentalizada para el control social. La espiritualidad auténtica busca la integración del ser humano en todos sus aspectos. No ve contradicción entre lo físico y lo espiritual, entre lo individual y lo comunitario, entre lo masculino y lo femenino. Reconoce que la fragmentación es la fuente del sufrimiento y que la sanación viene a través de la reunificación de lo que ha sido artificialmente separado. La religión institucionalizada, por el contrario, tiende a enfatizar las divisiones y jerarquías que facilitan el control de las masas por parte de una élite clerical. Divide lo sagrado de lo profano, lo espiritual de lo corporal, lo masculino de lo femenino, estableciendo una serie de dicotomías donde uno de los términos es sistemáticamente valorado por encima del otro. Esta estructura dicotómica no solo justifica la exclusión de las mujeres del poder religioso, proporciona el marco conceptual que permite la exclusión de todo lo que se asocie con lo femenino. La intuición, la emotividad, la experiencia corporal, la sexualidad. En este contexto, la relación entre Jesús y María Magdalena representa mucho más que una anécdota biográfica. Simboliza la posibilidad de una espiritualidad integradora, que reconozca el valor igual de todas las dimensiones de la experiencia humana. Una espiritualidad que no tenga miedo del cuerpo, que celebre la sexualidad como una manifestación de lo divino, que reconozca en el amor entre un hombre y una mujer una forma privilegiada de conocimiento espiritual. ¿Acaso no es significativo que los textos que preservan esta visión integradora sean precisamente aquellos que fueron declarados heréticos y condenados a la destrucción? ¿Y no es revelador que su redescubrimiento en el siglo XX haya coincidido con movimientos de liberación femenina y sexual, que cuestionan precisamente las dicotomías sobre las cuales se construyó el cristianismo institucional? La historia de María Magdalena como posible esposa de Jesús no es solo una cuestión del pasado, es una clave para comprender las tensiones del presente y las posibilidades del futuro. Nos muestra cómo las decisiones tomadas en los primeros siglos de nuestra era continúan condicionando nuestras vidas, de maneras que a menudo no reconocemos conscientemente. ¿Cuántas mujeres contemporáneas luchan aún contra los estereotipos derivados de la transformación de María Magdalena, de maestra espiritual en prostituta arrepentida? ¿Cuántos hombres siguen concibiendo la espiritualidad como algo incompatible con la experiencia sexual plena? ¿Cuántas parejas buscan desesperadamente modelos de relación que integren la pasión física con la comunión espiritual, sin encontrar ejemplos en una tradición religiosa que ha presentado estas dimensiones como mutuamente excluyentes? El redescubrimiento de la verdadera María Magdalena no es simplemente un ejercicio de rectificación histórica, es una oportunidad de sanación colectiva, una posibilidad de recuperar aspectos de la experiencia humana que han sido negados durante demasiado tiempo. Es una invitación a explorar formas de espiritualidad que no requieran la mutilación de nuestra humanidad como precio de acceso a lo divino. Pero esta exploración requiere coraje. El coraje de cuestionar interpretaciones que han sido presentadas como verdades absolutas durante siglos. El coraje de imaginar posibilidades alternativas para nuestras vidas espirituales y emocionales. El coraje de experimentar con formas de relación que integren lo que la tradición ha separado.
¿Estamos preparados para este desafío? ¿Tenemos la madurez necesaria para manejar una imagen de Jesús que incluya su sexualidad, su capacidad de amar a una mujer específica, su experiencia de la intimidad matrimonial? ¿O preferimos mantener la imagen aséptica de un Salvador divino, que nunca experimentó las complejidades y las delicias del amor humano completo? La respuesta a estas preguntas no es solo teológica, es profundamente personal. Tiene que ver con nuestra propia capacidad de integrar los aspectos aparentemente contradictorios de nuestra existencia. Si no podemos imaginar a Jesús experimentando el amor físico y espiritual simultáneamente, ¿cómo podremos nosotros mismos aspirar a tal integración? Si necesitamos que nuestros modelos espirituales sean asexuales para respetarlos, ¿qué dice esto sobre nuestra propia relación con la sexualidad? La tradición gnóstica nos ofrece una alternativa a esta fragmentación. En su visión, la unión entre Jesús y María Magdalena no es un obstáculo para la realización espiritual, sino su culminación. No es una concesión a la debilidad humana, sino una manifestación de la integración divina. No es algo que debe ocultarse por vergüenza, sino algo que debe celebrarse como modelo de lo que es posible cuando dos seres humanos alcanzan niveles elevados de desarrollo espiritual. Pero ¿por qué esta visión resultaba tan amenazante para los arquitectos del cristianismo institucional, que se sintieron obligados a suprimirla tan sistemáticamente? La respuesta nos lleva de vuelta a la cuestión fundamental del poder y el control en las organizaciones religiosas. Una espiritualidad basada en la integración y la autorrealización tiende a producir individuos independientes, capaces de acceder directamente a la experiencia de lo divino sin necesidad de intermediarios institucionales. Una espiritualidad basada en la fragmentación y la negación de aspectos fundamentales de la experiencia humana produce individuos dependientes que necesitan la mediación de expertos religiosos para reconciliarse con dimensiones de sí mismos que han aprendido a ver como problemáticas o pecaminosas. ¿Cuál de estos dos tipos de espiritualidad resulta más conveniente para una institución que aspira a ejercer control sobre las vidas de sus miembros? La respuesta es obvia, y explica por qué la imagen integradora de Jesús y María Magdalena debía ser sacrificada en favor de un modelo que enfatizara la separación entre lo divino y lo humano, lo espiritual y lo corporal, lo masculino y lo femenino. Pero esta conveniencia institucional tuvo un precio enorme en términos de desarrollo humano auténtico. Al negar el modelo de integración que habría estado disponible en la figura de la pareja Jesús-María Magdalena, el cristianismo institucional privó a la humanidad occidental de un ejemplo poderoso de lo que significa ser completamente humano y completamente espiritual al mismo tiempo. ¡Cuánta neurosis! ¡Cuánta represión! ¡Cuánto sufrimiento innecesario se habría evitado si las generaciones cristianas hubieran crecido con un modelo de espiritualidad que celebrara la sexualidad en lugar de demonizarla! ¡Cuánta creatividad! ¡Cuánta vitalidad! ¿Cuánta capacidad de gozo se habría liberado si el cristianismo hubiera enseñado que el amor físico entre un hombre y una mujer puede ser una forma de oración, una manera de experimentar directamente la presencia divina? Estas preguntas no son ociosas. Apuntan hacia posibilidades concretas de transformación que siguen estando disponibles para nosotros, si tenemos el valor de recuperar las verdades que fueron enterradas hace tanto tiempo. La historia de Jesús y María Magdalena no es solo una reliquia del pasado, es una semilla de futuro que espera las condiciones adecuadas para germinar y florecer. Pero ¿cuáles serían esas condiciones adecuadas? ¿Qué tendría que cambiar en nuestra cultura, en nuestras instituciones religiosas, en nuestra propia conciencia para que pudiéramos abrazar plenamente las implicaciones de esta verdad recuperada? La respuesta no es simple, porque involucra transformaciones que van mucho más allá de las correcciones doctrinales o las reformas institucionales. Requiere una revolución en nuestra comprensión misma de lo que significa ser humano, de lo que constituye la espiritualidad auténtica,
de cómo pueden relacionarse los sexos de manera que potencien mutuamente su crecimiento espiritual. Esta revolución está comenzando a manifestarse en los movimientos contemporáneos que buscan integrar la espiritualidad con la sexualidad, que reconocen la igualdad fundamental entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la experiencia humana, que cuestionan las estructuras de poder patriarcal que han dominado las religiones institucionales durante milenios. El redescubrimiento de María Magdalena como posible esposa de Jesús no es causa de estos movimientos, pero sí puede servir como catalizador y símbolo de las transformaciones que están ocurriendo. ¿No es fascinante que precisamente en el momento histórico en que las mujeres están recuperando su voz y su poder en todos los ámbitos de la vida social, la figura silenciada de María Magdalena esté resurgiendo de las sombras donde fue confinada durante casi 2 milenios? ¿No hay aquí una sincronía que sugiere que la humanidad está lista para recuperar aspectos de su herencia espiritual que habían sido prematuramente sacrificados? La historia de Jesús y María Magdalena es, en última instancia, nuestra propia historia. Es la historia de la integración que todos buscamos, de la completitud que todos anhelamos, del amor que todos esperamos experimentar en su forma más elevada. Al recuperar esta historia, no solo rectificamos un error histórico, nos reconectamos con posibilidades de realización humana que creíamos perdidas para siempre. El Evangelio perdido que la Iglesia enterró durante siglos no es solo un documento sobre el pasado, es un mapa hacia el futuro, una guía hacia formas de vida y relación que integren todo lo que somos, en lugar de requerir que sacrifiquemos aspectos fundamentales de nuestra humanidad en nombre de la espiritualidad. Es una promesa de que la división entre lo sagrado y lo profano puede ser sanada, de que el amor humano y el amor divino no son enemigos, sino aliados en el camino hacia la plenitud del ser. ¿Tendremos el valor de seguir este mapa, de aceptar esta promesa, de trabajar hacia esta sanación? La respuesta depende de nuestra disposición a enfrentar las consecuencias de vivir de manera integrada, en un mundo que aún está estructurado alrededor de las divisiones que el cristianismo institucional ayudó a establecer. Pero quizás sea precisamente este el desafío que nuestra época está llamada a enfrentar. La transformación de las estructuras fragmentadoras que hemos heredado del pasado en nuevas formas de organización social y espiritual que honren la totalidad de la experiencia humana. Durante casi 2000 años, la humanidad occidental ha vivido las consecuencias de una decisión tomada en los primeros siglos de nuestra era. La decisión de ocultar la verdad completa sobre la humanidad de Jesús y, especialmente, sobre su posible relación matrimonial con María Magdalena. Esta decisión no fue el resultado de una revelación divina que clarificara cuál era la interpretación correcta de los hechos históricos, sino el producto de cálculos políticos realizados por hombres que comprendieron que ciertas verdades resultaban incompatibles con sus proyectos de poder institucional. Pero ¿qué habría ocurrido si la historia hubiera tomado un curso diferente? ¿Cómo sería nuestro mundo si las generaciones cristianas hubieran crecido con el conocimiento completo de la humanidad de su fundador? La supresión sistemática de los evangelios que hablaban de la relación entre Jesús y María Magdalena no fue un accidente histórico, sino una política deliberada cuyas repercusiones se extienden mucho más allá de los límites de la historia religiosa. Al eliminar del canon oficial toda referencia a la sexualidad de Jesús, al transformar a María Magdalena de compañera espiritual en prostituta arrepentida, al establecer el celibato como ideal espiritual supremo, los arquitectos del cristianismo institucional no solo alteraron la comprensión de unos hechos del pasado, condicionaron el desarrollo de toda la civilización occidental de maneras que continúan afectando nuestras vidas en el presente. ¿Acaso puede considerarse casualidad que la civilización que se construyó sobre las bases del cristianismo institucional haya sido también la civilización que más sistemáticamente ha reprimido la sexualidad, que más duramente ha subordinado a las mujeres, que más radicalmente ha separado lo espiritual de lo corporal?
No existe una conexión directa entre la imagen asexual de Jesús, promovida por la Iglesia oficial, y los siglos de represión sexual que caracterizaron la vida de los pueblos cristianos. La filosofía nos enseña que las ideas tienen consecuencias, que los símbolos dan forma a la realidad, que los mitos fundacionales de una cultura determinan las posibilidades de desarrollo de los individuos que crecen dentro de ella. El mito de un Jesús célibe, que mantenía distancia de las mujeres y que consideraba la sexualidad como un obstáculo para la realización espiritual, no es simplemente una interpretación teológica abstracta. Es un programa de vida que ha condicionado las expectativas, los temores, las aspiraciones y las inhibiciones de millones de seres humanos a lo largo de la historia. ¿Cuántas generaciones de cristianos han experimentado culpa y conflicto interno por impulsos sexuales que su religión les enseñaba a ver como incompatibles con la vida espiritual? ¿Cuántas mujeres han aceptado roles subordinados porque el ejemplo de María Magdalena les había sido presentado como el de una pecadora que encontró la salvación a través de la sumisión y el arrepentimiento? ¿Cuántos hombres han reprimido su capacidad de intimidad emocional porque el modelo masculino supremo que se les ofrecía era el de un Salvador que nunca se permitió la vulnerabilidad del amor humano completo? Las respuestas a estas preguntas no son meramente especulativas. Están escritas en la historia de Occidente, en los siglos de persecución de cualquier forma de sexualidad que no sirviera exclusivamente a la reproducción dentro del matrimonio, en la demonización sistemática del cuerpo femenino como fuente de tentación y perdición, en la construcción de una espiritualidad que requería la negación de aspectos fundamentales de la experiencia humana como precio de acceso a lo divino. Pero ¿qué habría ocurrido si la verdad completa sobre Jesús y María Magdalena hubiera prevalecido? ¿Cómo habría evolucionado la civilización occidental si hubiera estado basada en el modelo de una pareja espiritual, donde ambos miembros contribuían desde su especificidad a la realización de una misión trascendente? ¿Qué tipo de cultura habríamos desarrollado si nuestro arquetipo religioso central hubiera sido el de la integración entre lo masculino y lo femenino, lo espiritual y lo corporal, lo divino y lo humano? Estas preguntas nos abren una ventana hacia mundos posibles que fueron sacrificados en el altar de la conveniencia política e institucional. Nos permiten imaginar alternativas históricas que no se materializaron, pero que siguen estando disponibles como potencialidades para el futuro, si tenemos el valor de recuperar las verdades que fueron enterradas hace tanto tiempo. Una civilización construida sobre el modelo de Jesús y María Magdalena como pareja espiritual habría desarrollado una comprensión radicalmente diferente de las relaciones entre los sexos. En lugar de la jerarquía de dominación masculina que caracterizó la historia occidental, habríamos visto evolucionar formas de colaboración basadas en el reconocimiento de que hombres y mujeres poseen diferentes pero igualmente valiosas capacidades espirituales que se complementan y potencian mutuamente. ¿Acaso no es revelador que precisamente las culturas que preservaron tradiciones de matrimonio sagrado, donde la unión entre un hombre y una mujer era vista como un camino de realización espiritual, fueran también aquellas que desarrollaron las comprensiones más sofisticadas de la sexualidad como fuerza creativa y transformadora? El Tantra hindú, el taoísmo sexual chino, la cábala judía en sus aspectos más esotéricos, todas estas tradiciones reconocían en la unión sexual consciente una forma privilegiada de acceso a estados elevados de conciencia. El cristianismo primitivo, antes de su institucionalización imperial, preservaba ecos de esta comprensión. Los evangelios gnósticos hablan del matrimonio santo, como símbolo de la reunificación de los opuestos que habían sido separados en el proceso de creación. La cámara nupcial no era vista como el lugar del pecado, sino como el Sancta Sanctorum, donde se realizaba el misterio supremo de la transformación espiritual, a través del amor consciente. ¿Pero qué significaba exactamente este amor consciente,
que los textos gnósticos describían como el secreto supremo de la realización espiritual. No se trataba simplemente de la atracción física ordinaria o incluso del amor romántico convencional, sino de una forma de intimidad que integraba todos los niveles del ser humano: físico, emocional, mental y espiritual. Era una práctica que requería el desarrollo de capacidades de presencia, atención y entrega, que transformaban el acto sexual de un impulso biológico en un ritual de comunión con lo divino. En este contexto, la relación entre Jesús y María Magdalena no habría sido vista como una concesión a la debilidad humana, sino como la culminación de su desarrollo espiritual. Su amor no habría sido un aspecto privado separado de su misión pública, sino el fundamento mismo desde el cual realizaban su trabajo de transformación del mundo. Su intimidad física habría sido comprendida como una forma de oración compartida, su placer sexual como una manifestación de la alegría divina, su capacidad de darse mutuamente como un reflejo del amor incondicional que caracteriza la relación entre la divinidad y la creación. ¿Cómo habría sido diferente la historia de las mujeres si este modelo hubiera prevalecido? En lugar de ser vistas como tentadoras que alejan a los hombres del camino espiritual, habrían sido reconocidas como colaboradoras indispensables en la búsqueda de la realización divina. En lugar de ser excluidas del poder religioso por considerárselas espiritualmente inferiores, habrían ocupado posiciones de liderazgo basadas en su capacidad específica de acceder a formas de conocimiento que complementan las capacidades masculinas. La tradición gnóstica preserva testimonios de comunidades cristianas primitivas, donde las mujeres servían como maestras espirituales, profetisas y líderes ceremoniales en igualdad de condiciones con los hombres. Estas comunidades no veían contradicción alguna entre el reconocimiento de la autoridad espiritual femenina y la veneración de Jesús como Maestro Supremo. Al contrario, la presencia de María Magdalena como su compañera espiritual legitimaba y justificaba la participación plena de las mujeres en todos los aspectos de la vida religiosa. Pero esta igualdad espiritual entre los sexos representaba una amenaza directa para las estructuras patriarcales que dominaban tanto el mundo judío como el mundo greco-romano. Una religión que reconociera la autoridad espiritual femenina no podía ser fácilmente instrumentalizada para justificar la subordinación de las mujeres en la vida social, económica y política. Una espiritualidad que celebrara la sexualidad como camino de realización divina no podía servir para reprimir los impulsos que hacían a los individuos menos dóciles y controlables. ¿No es sintomático que la transformación del cristianismo en religión imperial haya coincidido exactamente con la supresión de los textos que hablaban de la relación entre Jesús y María Magdalena? ¿No resulta revelador que los mismos concilios que establecieron el canon oficial de las Escrituras hayan sido también aquellos que formalizaron la exclusión de las mujeres del sacerdocio y la demonización de la sexualidad como fuente de pecado? Esta simultaneidad no fue casual. Ambos procesos formaban parte de una misma estrategia de adaptación del mensaje cristiano primitivo a las necesidades de control social del Imperio Romano. Un cristianismo que mantuviera viva la memoria de Jesús como hombre completo, capaz de amar y ser amado por una mujer, que preservara el ejemplo de María Magdalena como maestra espiritual por derecho propio, que celebrara la sexualidad como manifestación de lo divino. Habría resultado demasiado subversivo para servir como religión de Estado. ¿Pero cuál fue el precio de esta adaptación? ¿Qué perdió la humanidad cuando el cristianismo renunció a su potencial revolucionario en favor de la respetabilidad institucional? Las consecuencias se extienden mucho más allá de la historia religiosa específica y afectan los fundamentos mismos de la civilización occidental. Al separar artificialmente lo espiritual de lo corporal, el cristianismo institucional preparó el terreno para la fragmentación que caracterizaría todo el pensamiento occidental posterior. La división cartesiana entre mente y cuerpo,
la oposición kantiana entre razón y sensibilidad, la alienación marxista entre el trabajador y su producto. Todas estas dicotomías que han dominado la filosofía occidental tienen sus raíces en la fractura original que el cristianismo estableció entre lo divino y lo humano, lo sagrado y lo profano. ¿Acaso no es significativo que las crisis más profundas de la modernidad occidental, todas ellas tengan que ver con esta fragmentación fundamental? La crisis ecológica resulta de la separación entre el ser humano y la naturaleza. La crisis psicológica deriva de la división entre la mente consciente y las fuerzas inconscientes. La crisis social emerge de la fragmentación entre el individuo y la comunidad. La crisis espiritual nace de la separación entre la experiencia ordinaria y lo sagrado. Todas estas fragmentaciones son manifestaciones de una fractura más fundamental, la ruptura entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser, entre nuestra humanidad real y las imágenes idealizadas que nuestras tradiciones religiosas nos han transmitido. Y no es precisamente esta la fractura que se estableció cuando el cristianismo decidió presentar a su fundador como un ser divino que nunca experimentó plenamente la condición humana. Un Jesús que hubiera conocido el amor matrimonial, que hubiera experimentado la sexualidad como forma de comunión espiritual, que hubiera demostrado que la divinidad puede manifestarse a través de la humanidad completa, en lugar de a pesar de ella, habría proporcionado un modelo radicalmente diferente de integración personal y social. Su ejemplo habría enseñado que no es necesario renunciar a aspectos fundamentales de nuestra humanidad para acceder a lo divino, sino que por el contrario, es a través de la aceptación y transformación consciente de toda nuestra experiencia que podemos realizar nuestro potencial espiritual más elevado. Pero es demasiado tarde para recuperar esta comprensión integradora. Han sido tan profundas las consecuencias históricas de la supresión de la verdad sobre Jesús y María Magdalena que ya no es posible revertir la fragmentación que se estableció hace casi 2 milenios. ¿O existe aún la posibilidad de sanar las divisiones que han condicionado el desarrollo de la civilización occidental y abrir camino hacia formas más integradas de existencia individual y colectiva? Las señales de nuestro tiempo sugieren que la humanidad está comenzando a despertar de la hipnosis colectiva que la mantuvo dormida durante tantos siglos. Los movimientos de liberación femenina cuestionan las estructuras patriarcales que se justificaron en nombre de la religión. Las revoluciones sexuales desafían la demonización del cuerpo y el placer que caracterizó la moral cristiana tradicional. Las corrientes de espiritualidad alternativa buscan formas de acceso a lo divino, que no requieran la negación de la experiencia humana completa. ¿No es fascinante que precisamente en el momento histórico en que estas transformaciones están ocurriendo, los textos que hablan de la relación entre Jesús y María Magdalena estén siendo redescubiertos y estudiados con nuevo interés? ¿No hay aquí una sincronía que sugiere que la humanidad está lista para integrar aspectos de su herencia espiritual que habían sido prematuramente sacrificados? El descubrimiento de los evangelios gnósticos en Nag Hammadi en 1945 no fue simplemente un evento arqueológico fortuito. Fue un momento de revelación que llegó exactamente cuando la humanidad comenzaba a cuestionar las estructuras de pensamiento y organización social que habían dominado Occidente durante milenios. Estos textos aparecieron justo cuando los movimientos feministas empezaban a desafiar la exclusión histórica de las mujeres del poder religioso y social. Surgieron precisamente cuando las revoluciones sexuales comenzaban a cuestionar la represión de la sexualidad en nombre de la espiritualidad. ¿Acaso puede considerarse casualidad esta convergencia temporal? ¿O debemos ver en ella la manifestación de una inteligencia histórica más profunda, que hace disponibles ciertos conocimientos exactamente cuando la humanidad está preparada para integrarlos de manera constructiva? La respuesta a estas preguntas determina en gran medida nuestra comprensión de lo que está ocurriendo en el presente y de las posibilidades que se abren para el futuro.
Si el redescubrimiento de la verdad sobre Jesús y María Magdalena es simplemente un accidente histórico sin mayor significado, entonces su impacto será limitado y temporal. Pero si es parte de un proceso más amplio de recuperación de aspectos de la sabiduría humana que fueron suprimidos prematuramente, entonces estamos asistiendo a un momento de transformación civilizacional de proporciones históricas. Las evidencias sugieren que nos encontramos efectivamente en un momento de transición fundamental. Las estructuras de pensamiento y organización social que se establecieron en los primeros siglos de la era cristiana están siendo cuestionadas simultáneamente desde múltiples direcciones. La autoridad patriarcal está perdiendo legitimidad en todos los ámbitos de la vida social. La represión sexual está dando paso a exploraciones más libres y conscientes de la sexualidad humana. La fragmentación entre lo espiritual y lo material está siendo desafiada por nuevas síntesis que buscan integrar todas las dimensiones de la experiencia humana. En este contexto, la historia de Jesús y María Magdalena adquiere una relevancia que trasciende el interés puramente histórico o religioso. Se convierte en un símbolo de las posibilidades de integración que la humanidad está comenzando a explorar después de siglos de fragmentación forzada. Representa un modelo de relación entre los sexos basado en la igualdad espiritual y la complementariedad creativa. Ejemplifica una forma de espiritualidad que abraza la totalidad de la experiencia humana, en lugar de requerir su mutilación. Pero ¿qué implicaciones concretas tendría la aceptación generalizada de esta verdad recuperada? ¿Cómo cambiarían nuestras instituciones religiosas, nuestras formas de educación, nuestras estructuras familiares, nuestras expectativas sobre las relaciones entre hombres y mujeres, si integráramos plenamente las lecciones que emergen del redescubrimiento de la humanidad completa de Jesús? Las transformaciones serían profundas y abarcadoras. En el ámbito religioso, sería necesario desarrollar nuevas formas de liturgia y práctica espiritual que reconocieran la sexualidad como dimensión sagrada de la experiencia humana. Los rituales de matrimonio adquirirían una profundidad espiritual que actualmente les falta en la mayoría de las tradiciones cristianas. La educación religiosa incluiría enseñanzas sobre la integración de la espiritualidad y la sexualidad, en lugar de presentar estas dimensiones como mutuamente excluyentes. En el ámbito social, sería necesario revisar completamente las estructuras de poder que han mantenido a las mujeres en posiciones subordinadas basándose en interpretaciones religiosas, que ahora sabemos que fueron deliberadamente distorsionadas. Las instituciones educativas tendrían que desarrollar nuevos enfoques pedagógicos que reconocieran las diferentes pero igualmente valiosas formas de conocimiento que aportan hombres y mujeres. Los sistemas legales tendrían que eliminar las discriminaciones basadas en el género que aún persisten en muchos ámbitos de la vida social. En el ámbito personal, sería necesario desarrollar nuevas formas de autocomprensión que integraran todos los aspectos de nuestra humanidad en lugar de mantener las divisiones artificiales entre lo espiritual y lo corporal, lo racional y lo emocional, lo individual y lo relacional. Las terapias psicológicas tendrían que incorporar enfoques que reconocieran la dimensión espiritual de la sexualidad y la dimensión sexual de la espiritualidad. Las relaciones de pareja tendrían que evolucionar hacia formas de intimidad que incluyeran la búsqueda consciente de crecimiento espiritual mutuo. ¿Pero estamos realmente preparados para transformaciones tan radicales? ¿Tenemos la madurez colectiva necesaria para manejar las implicaciones de una espiritualidad que no tenga miedo de la sexualidad, de una religiosidad que celebre la igualdad entre los sexos, de una comprensión de lo divino que lo reconozca presente en todas las dimensiones de la experiencia humana? La respuesta a estas preguntas no puede ser abstracta. Debe emerger de nuestra disposición concreta a experimentar con nuevas formas de vida, que integren los aspectos que la tradición ha mantenido separados. Debe manifestarse en nuestra capacidad de desarrollar relaciones de pareja que sean simultáneamente pasionales y espirituales,
en nuestra habilidad para criar hijos que no tengan que elegir entre el desarrollo de su sexualidad y el crecimiento de su espiritualidad, en nuestra valentía para crear comunidades que honren tanto lo masculino como lo femenino como manifestaciones igualmente sagradas de lo divino. El evangelio perdido que la Iglesia enterró durante siglos no era simplemente un texto que hablaba del pasado. Era un mapa hacia posibilidades futuras que siguen estando disponibles para nosotros, si tenemos el coraje de seguir sus indicaciones. Era una profecía sobre formas de vida humana más integradas y realizadas, que podemos comenzar a experimentar ahora mismo, si estamos dispuestos a cuestionar las limitaciones que hemos heredado del pasado. Pero ¿cuál sería el primer paso concreto hacia esta transformación? ¿Cómo podemos comenzar a vivir de manera diferente, basándonos en el conocimiento recuperado sobre la humanidad completa de Jesús y su relación con María Magdalena? ¿Qué tendría que cambiar en nuestras vidas cotidianas para que esta verdad histórica se convirtiera en una fuerza transformadora del presente? La respuesta comienza con el reconocimiento honesto de las formas en que las fragmentaciones heredadas del cristianismo institucional continúan condicionando nuestras vidas, a menudo sin que seamos plenamente conscientes de ello. ¿Cuántos de nosotros seguimos experimentando conflicto entre nuestros impulsos sexuales y nuestras aspiraciones espirituales? ¿Cuántos continuamos viendo el cuerpo como un obstáculo para el desarrollo espiritual, en lugar de como su vehículo natural? ¿Cuántos mantenemos expectativas sobre las relaciones entre hombres y mujeres que reflejan las jerarquías patriarcales establecidas en nombre de la religión? Tomar conciencia de estas influencias inconscientes es el primer paso hacia la liberación de sus efectos limitantes. Una vez que reconocemos cómo las decisiones tomadas hace casi 2 milenios continúan afectando nuestras vidas en el presente, podemos comenzar a tomar decisiones conscientes sobre qué aspectos de esta herencia queremos conservar y cuáles queremos transformar. Pero ¿acaso no es demasiado audaz pretender que individuos contemporáneos puedan revertir condicionamientos culturales tan profundos y antiguos? ¿No estamos subestimando la fuerza de las tradiciones que han moldeado la conciencia occidental durante tantos siglos? ¿Es realmente posible que una nueva comprensión de la historia pueda generar transformaciones existenciales significativas en las vidas de personas que han sido formadas por estructuras de pensamiento establecidas hace milenios? La historia de las transformaciones humanas sugiere que los cambios más profundos ocurren precisamente cuando nuevas comprensiones de la realidad entran en conflicto con estructuras establecidas de pensamiento y comportamiento. La ciencia moderna emergió cuando nuevas observaciones del mundo natural cuestionaron las cosmologías heredadas de la antigüedad. Las revoluciones políticas se produjeron cuando nuevas ideas sobre la justicia y la igualdad desafiaron las estructuras tradicionales de poder. Las transformaciones psicológicas individuales ocurren cuando nuevos insights sobre la naturaleza del self entran en tensión con patrones establecidos de autocomprensión. En este contexto, el redescubrimiento de la verdad sobre Jesús y María Magdalena puede funcionar como catalizador de transformaciones que van mucho más allá del ámbito religioso específico. Puede servir como símbolo y ejemplo de las posibilidades de integración que están comenzando a emerger después de siglos de fragmentación forzada. Puede ofrecer inspiración y orientación para quienes buscan formas de vida que honren la totalidad de la experiencia humana, en lugar de requerir el sacrificio de aspectos fundamentales de nuestra naturaleza. Pero ¿cuál sería la prueba definitiva de que esta transformación está realmente ocurriendo? ¿Cómo podríamos saber si el redescubrimiento de la humanidad completa de Jesús está generando cambios concretos en la forma en que los seres humanos se relacionan consigo mismos, entre sí y con lo divino? ¿Qué señales tendríamos que buscar para confirmar que no estamos simplemente proyectando nuestros deseos sobre interpretaciones alternativas de la historia? La respuesta a estas preguntas debe buscarse no en especulaciones teóricas,
sino en la observación cuidadosa de lo que está ocurriendo efectivamente en las vidas de las personas que están integrando esta nueva comprensión en su experiencia cotidiana. ¿Están desarrollando formas más integradas de sexualidad y espiritualidad? ¿Están creando relaciones de pareja más igualitarias y mutuamente enriquecedoras? ¿Están encontrando maneras de acceder a lo divino que no requieran la negación de su humanidad completa? Las evidencias anecdóticas sugieren que transformaciones de este tipo están efectivamente ocurriendo en las vidas de individuos y parejas que han comenzado a explorar las implicaciones prácticas del redescubrimiento de la humanidad de Jesús. Comunidades espirituales alternativas están experimentando con rituales y prácticas que integran la sexualidad consciente como forma de desarrollo espiritual. Parejas están desarrollando formas de intimidad que incluyen la búsqueda compartida de crecimiento espiritual a través del amor físico y emocional. Terapeutas están desarrollando enfoques que reconocen la dimensión sagrada de la sexualidad y la dimensión sexual de la espiritualidad. Pero ¿son estos cambios suficientemente generalizados y profundos como para constituir una transformación civilizacional genuina? ¿O representan simplemente fenómenos marginales que afectan a una minoría de individuos especialmente interesados en exploración espiritual alternativa? ¿Cuánto tiempo tomaría para que transformaciones que comienzan en los márgenes de la cultura se extiendan hacia el centro y modifiquen las estructuras fundamentales de la civilización occidental? La historia de las transformaciones culturales sugiere que los cambios más profundos a menudo comienzan como movimientos aparentemente marginales que gradualmente van ganando influencia hasta convertirse en nuevos paradigmas dominantes. El cristianismo mismo comenzó como un movimiento marginal dentro del judaísmo que eventualmente transformó todo el mundo mediterráneo. La ciencia moderna emergió de los trabajos de unos pocos individuos excéntricos que desafiaron las ortodoxias establecidas. Las revoluciones democráticas se iniciaron con grupos minoritarios que cuestionaron las monarquías tradicionales. En este contexto, el hecho de que las exploraciones de la sexualidad sagrada y la espiritualidad integradora estén comenzando en los márgenes de la cultura contemporánea no es una limitación, sino una característica natural de los procesos de transformación civilizacional. Lo que importa no es cuán generalizadas estén estas exploraciones en el momento presente, sino cuán profundas y auténticas sean las transformaciones que están generando en las vidas de quienes las practican. ¿Y qué nos dice la profundidad de estas transformaciones sobre las posibilidades de extensión futura? Si el redescubrimiento de la humanidad completa de Jesús está realmente generando formas más integradas y realizadas de existencia humana, entonces estas formas tenderán naturalmente a extenderse porque ofrecen ventajas claras sobre las alternativas fragmentadas que han dominado la cultura occidental. Las personas que logran integrar su sexualidad y su espiritualidad tienden a ser más creativas, más vitales, más capaces de relaciones profundas y satisfactorias. Las parejas que desarrollan formas conscientes de intimidad espiritual y física tienden a ser más estables, más felices, más capaces de criar hijos emocionalmente saludables. ¿No es lógico suponer que estas ventajas evidentes harán que formas más integradas de vida gradualmente se extiendan desde los márgenes experimentales hacia el centro de la cultura? ¿No es razonable esperar que los beneficios tangibles de la integración entre sexualidad y espiritualidad eventualmente superen las resistencias basadas en condicionamientos tradicionales? La respuesta a estas preguntas depende en gran medida de nuestra capacidad colectiva de superar los miedos que nos mantienen apegados a formas fragmentadas de existencia, aun cuando reconocemos sus limitaciones. El mayor obstáculo para la integración no es la falta de conocimiento sobre sus beneficios, sino el temor a las transformaciones que requiere. Cambiar paradigmas fundamentales de vida siempre genera ansiedad, aun cuando el cambio prometa mejoras significativas.
Pero ¿cuáles son exactamente los miedos que nos mantienen apegados a la fragmentación heredada del cristianismo institucional? ¿Qué nos asusta de la posibilidad de integrar plenamente nuestra sexualidad y nuestra espiritualidad? ¿Por qué resistimos formas de relación entre los sexos que prometen mayor igualdad y mutua realización? ¿De qué tenemos miedo cuando se nos invita a abrazar la totalidad de nuestra humanidad como camino hacia lo divino? Los miedos más profundos tienen que ver con la pérdida de estructuras familiares de identidad y control. La fragmentación, por dolorosa que sea, ofrece la ventaja de la simplicidad. Es más fácil dividir la vida en compartimentos separados que aprender a integrar dinámicamente todas sus dimensiones. Es más cómodo aceptar roles de género predefinidos que explorar formas genuinamente igualitarias de colaboración entre los sexos. Es menos amenazante mantener la espiritualidad separada de la sexualidad que enfrentar las complejidades y responsabilidades de la sexualidad consciente. Pero ¿acaso no es precisamente esta búsqueda de simplicidad y comodidad lo que nos mantiene atrapados en formas de vida que no satisfacen nuestros potenciales más profundos? ¿No es la resistencia al crecimiento lo que nos impide experimentar la plenitud que buscan nuestros corazones más íntimos? ¿Y no es la aceptación del desafío de la integración lo que nos abriría las puertas hacia formas de realización que apenas podemos imaginar desde nuestras limitaciones actuales? El Evangelio perdido que la Iglesia enterró durante siglos no era solo la historia de un hombre y una mujer que se amaron hace 2000 años. Era la promesa de que todos los seres humanos pueden aspirar a formas similares de amor integrado, donde la pasión física y la comunión espiritual se potencian mutuamente en lugar de competir entre sí. Era la revelación de que la divinidad no es algo ajeno a la experiencia humana completa, sino algo que se manifiesta precisamente a través de la integración consciente de todas nuestras capacidades. Esta promesa sigue estando disponible para nosotros. Esta revelación continúa esperando ser actualizada en nuestras vidas concretas. El misterio de Jesús y María Magdalena no es solo una cuestión del pasado, es una invitación del presente hacia un futuro donde la humanidad pueda experimentar formas de amor, creatividad y realización espiritual que apenas hemos comenzado a vislumbrar. ¿Tendremos el coraje de aceptar esta invitación? ¿Estaremos dispuestos a pagar el precio de la transformación que requiere? ¿Seremos capaces de trascender los miedos y las resistencias que nos mantienen apegados a formas limitadas de existencia? ¿O preferiremos la seguridad de las verdades parciales que hemos heredado, aun sabiendo que esta seguridad tiene un costo enorme en términos de nuestra capacidad de realización auténtica? La respuesta no puede ser teórica. Debe manifestarse en decisiones concretas sobre cómo elegimos vivir nuestras vidas, cómo elegimos relacionarnos con nuestros cuerpos, con nuestra sexualidad, con nuestras parejas, con nuestras aspiraciones espirituales. Debe expresarse en nuestra disposición a experimentar con formas de intimidad que integren todos los niveles de nuestro ser. Debe actualizarse en nuestra capacidad de crear relaciones y comunidades que honren tanto lo masculino como lo femenino, como manifestaciones igualmente sagradas de lo divino. El futuro de la humanidad depende en gran medida de nuestra respuesta a este desafío. Las crisis que enfrentamos como especie, todas ellas derivadas de fragmentaciones que nos impiden funcionar como totalidades integradas, requieren soluciones que vayan más allá de los enfoques parciales que han caracterizado nuestro pensamiento durante milenios. Necesitamos formas de conciencia que integren lo que hemos mantenido separado, maneras de relacionarnos que trasciendan las dicotomías que nos han dividido, comprensiones de lo sagrado que abracen la totalidad de la experiencia humana. La historia de Jesús y María Magdalena, recuperada después de siglos de ocultamiento, nos ofrece un modelo y una inspiración para este trabajo de integración. Nos muestra que es posible ser completamente humano y completamente espiritual al mismo tiempo. Nos enseña que el amor entre un hombre y una mujer
puede ser un camino privilegiado hacia la realización de nuestro potencial más elevado. Nos revela que la divinidad no teme la humanidad, sino que se regocija en manifestarse a través de ella. ¿No es esto exactamente lo que necesitamos en este momento de crisis y transformación? ¿No es este el conocimiento que puede guiarnos hacia formas de vida más integradas, más realizadas, más capaces de enfrentar los desafíos del futuro? ¿No es esta la sabiduría que estaba esperando el momento adecuado para resurgir y ofrecernos las claves de nuestra propia sanación? El Evangelio perdido ha sido encontrado. La verdad enterrada ha sido desenterrada. La pregunta que nos queda es, ¿qué haremos con este tesoro recuperado? ¿Lo utilizaremos para transformar nuestras vidas y nuestro mundo? ¿O permitiremos que vuelva a ser enterrado por nuestros miedos y resistencias? La respuesta está en nuestras manos, en nuestros corazones, en nuestra disposición a abrazar la totalidad de lo que somos como camino hacia la totalidad de lo que podemos llegar a ser. La historia no termina con el redescubrimiento de una verdad enterrada. Apenas comienza con la pregunta más crucial de todas. ¿Qué haremos ahora que sabemos lo que sabemos? El conocimiento de que Jesús pudo haber tenido una esposa, de que María Magdalena fue deliberadamente transformada de maestra espiritual en prostituta arrepentida, de que los fundamentos mismos del cristianismo institucional se construyeron sobre la supresión de aspectos fundamentales de la humanidad de su fundador. No es simplemente información histórica. Es un espejo que nos obliga a confrontar las formas en que nosotros mismos continuamos viviendo las consecuencias de aquellas decisiones tomadas hace casi 2 milenios. ¿Acaso no seguimos divididos contra nosotros mismos de maneras que reflejan exactamente las fragmentaciones que el cristianismo institucional estableció como norma? ¿No continuamos experimentando conflicto entre nuestros impulsos más profundos y las expectativas que hemos interiorizado sobre lo que significa ser espirituales? ¿No mantenemos separaciones artificiales entre nuestro cuerpo y nuestro alma, entre nuestros deseos y nuestras aspiraciones más elevadas, entre nuestra humanidad y nuestra divinidad potencial? El peso de esta realización puede resultar abrumador. Significa que durante siglos, generaciones enteras de seres humanos han vivido vidas parcialmente mutiladas, negando aspectos fundamentales de su naturaleza en nombre de una espiritualidad que en realidad los alejaba de la integración auténtica. Significa que incontables mujeres han aceptado roles subordinados basándose en interpretaciones religiosas que fueron deliberadamente distorsionadas para servir a intereses de poder masculino. Significa que millones de personas han experimentado culpa y represión sexual innecesaria, privándose de formas de intimidad y placer que podrían haber sido caminos hacia una mayor realización espiritual. ¿Pero acaso la magnitud de esta tragedia histórica debe paralizarnos con desesperanza? ¿O debe inspirarnos con la urgencia de asegurar que las generaciones futuras no continúen pagando el precio de decisiones que ya no necesitan condicionar nuestras vidas? ¿No tenemos la responsabilidad moral de utilizar el conocimiento que ahora poseemos para crear alternativas más integradas y liberadoras? La respuesta a estas preguntas determina si el redescubrimiento de la verdad sobre Jesús y María Magdalena se convertirá en una fuerza transformadora del presente o permanecerá como una curiosidad académica sin impacto real sobre las vidas concretas de los seres humanos contemporáneos. La diferencia radica en nuestra disposición a traducir el insight histórico en experimentación existencial, el conocimiento recuperado en práctica transformadora. ¿Qué significaría vivir como si la integración entre sexualidad y espiritualidad fuera no solo posible, sino deseable? ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones íntimas si las abordáramos como oportunidades de crecimiento espiritual mutuo? ¿Qué tipo de educación daríamos a nuestros hijos si quisiéramos que crecieran libres de las fragmentaciones que hemos heredado? ¿Cómo sería una religiosidad que celebrara la totalidad de la experiencia humana, en lugar de requerir el sacrificio de aspectos fundamentales de nuestra naturaleza?
Estas preguntas no admiten respuestas abstractas. Requieren experimentación concreta, riesgo real, disposición a cometer errores en el proceso de aprender formas de vida, para las cuales tenemos pocos modelos culturales disponibles. Requieren el coraje de convertirnos en pioneros de posibilidades que apenas estamos comenzando a vislumbrar. Los primeros experimentos ya están ocurriendo. En los márgenes de la cultura contemporánea, individuos y comunidades están explorando formas de espiritualidad que integran conscientemente la sexualidad como dimensión sagrada de la experiencia humana. Parejas están desarrollando prácticas de intimidad que combinan la búsqueda de placer físico con la aspiración de crecimiento espiritual compartido. Comunidades alternativas están creando rituales y ceremonias que honran tanto el cuerpo como el alma, tanto lo masculino como lo femenino, tanto la pasión como la compasión. Pero ¿son estos experimentos simplemente expresiones de una contracultura marginal? ¿O representan los primeros brotes de una transformación civilizacional más amplia? ¿Constituyen alternativas viables para la mayoría de las personas? ¿O son posibilidades reservadas para una minoría especialmente motivada hacia la exploración espiritual? ¿Tienen el potencial de expandirse y influir las estructuras dominantes de la sociedad? ¿O permanecerán como enclaves alternativos sin impacto significativo sobre la cultura general? La respuesta depende en gran medida de la capacidad de estos experimentos de demostrar ventajas claras y tangibles sobre las formas tradicionales de vida que buscan reemplazar. Si la integración entre sexualidad y espiritualidad produce efectivamente seres humanos más creativos, más vitales, más capaces de amor auténtico y relación profunda, entonces estas formas de vida tenderán naturalmente a extenderse. Si las relaciones basadas en igualdad espiritual entre hombres y mujeres generan realmente más satisfacción, estabilidad y crecimiento mutuo que las alternativas jerárquicas, entonces más personas se sentirán atraídas hacia ellas. Pero ¿cuáles son exactamente estas ventajas que la integración prometería sobre la fragmentación? ¿En qué aspectos concretos de la experiencia humana la síntesis sería superior a la división? ¿Y cómo podríamos medir o evaluar estas supuestas mejoras de manera que fueran convincentes, no solo para quienes ya están convencidos, sino también para quienes permanecen escépticos? La experiencia de quienes han comenzado a explorar formas integradas de sexualidad y espiritualidad sugiere varios dominios donde las ventajas son particularmente evidentes. En el plano de la salud psicológica, la integración tiende a reducir los conflictos internos que generan ansiedad, depresión y otros síntomas neuróticos. En el ámbito de las relaciones, la síntesis de amor físico y espiritual tiende a producir vínculos más profundos y duraderos. En el terreno de la creatividad, la unificación de las energías sexual y espiritual frecuentemente libera potenciales artísticos e intelectuales que permanecían bloqueados por la represión. En el dominio del crecimiento espiritual mismo, la inclusión consciente de la sexualidad como camino sagrado abre acceso a estados de conciencia y formas de conocimiento que son difíciles de alcanzar a través de prácticas que excluyen o reprimen esta dimensión fundamental de la experiencia humana. La unión sexual consciente puede convertirse en una forma de meditación compartida, una práctica de presencia mutua que cultiva la capacidad de atención, entrega y trascendencia del ego, que constituyen el núcleo de toda realización espiritual auténtica. ¿Pero acaso estas afirmaciones no son demasiado grandiosas? ¿No estamos romantizando la sexualidad de una manera que ignora sus aspectos problemáticos y potencialmente destructivos? ¿No existe el riesgo de que la idealización de la integración sexual espiritual nos haga perder de vista las razones por las cuales las tradiciones religiosas desarrollaron reservas hacia la sexualidad en primer lugar? Estas son preocupaciones legítimas que deben ser abordadas honestamente. La sexualidad humana no es automáticamente espiritual simplemente por ser natural. Como cualquier fuerza poderosa,
Puede ser tanto constructiva como destructiva, tanto liberadora como esclavizante, tanto conectiva como fragmentadora. La diferencia radica en el nivel de conciencia, intención y responsabilidad con que se aborda. La sexualidad inconsciente, impulsiva, egocéntrica, puede efectivamente ser un obstáculo para el crecimiento espiritual. Puede generar apegos obsesivos, celos destructivos, explotación del otro, fragmentación de la personalidad. Es precisamente por estas razones que las tradiciones espirituales desarrollaron cautelas hacia ella. El error no estuvo en reconocer estos peligros, sino en concluir que la única solución era la represión total en lugar de la transformación consciente. La sexualidad consciente, por el contrario, es aquella que se practica con plena atención al presente, con intención de crecimiento mutuo, con respeto profundo por el bienestar del compañero, con comprensión de su potencial como vehículo de experiencia transpersonal. Este tipo de sexualidad no es más fácil que el celibato consciente. Requiere niveles similares de disciplina, autoconocimiento y desarrollo emocional, pero ofrece la posibilidad de integrar una dimensión fundamental de la experiencia humana en el camino espiritual en lugar de requerir su sacrificio. ¿No es esto exactamente lo que habríamos aprendido si la historia de Jesús y María Magdalena hubiera sido preservada en su totalidad? ¿No nos habría enseñado que es posible experimentar simultáneamente el amor humano más profundo y la realización espiritual más elevada? ¿No habría demostrado que la divinidad se manifiesta no a pesar de nuestra humanidad completa, sino precisamente a través de ella? Esta comprensión no habría eliminado los desafíos inherentes a la integración de sexualidad y espiritualidad, pero habría proporcionado un modelo inspirador y orientador para navegarlos. En lugar de tener que inventar desde cero formas de sexualidad sagrada, las generaciones cristianas habrían heredado ejemplos y enseñanzas que les habrían ayudado a desarrollar estas capacidades de manera más orgánica y natural. Pero es demasiado tarde para recuperar lo que se perdió. ¿Pueden 2000 años de condicionamiento cultural ser revertidos por el redescubrimiento tardío de verdades que fueron suprimidas tan temprano en la historia del cristianismo? ¿O debemos resignarnos a vivir permanentemente con las consecuencias de aquellas decisiones tomadas en los primeros siglos de nuestra era? La respuesta a estas preguntas no puede ser determinada teóricamente. Debe emerger de la experiencia concreta de quienes se atreven a experimentar con formas de vida que integren los aspectos que la tradición mantuvo separados. Si estas exploraciones demuestran ser viables y beneficiosas, si producen seres humanos más realizados y comunidades más sanas, si abren acceso a formas de conocimiento y experiencia que enriquecen la vida individual y colectiva, entonces la transformación es no solo posible sino inevitable. Las señales de nuestro tiempo sugieren que esta transformación ya está en proceso. La revolución sexual de los años 60, por superficial que haya sido en muchos aspectos, quebró tabúes que habían dominado la cultura occidental durante siglos. Los movimientos feministas han cuestionado exitosamente estructuras patriarcales que se presentaban como naturales e inmutables. Las corrientes de espiritualidad alternativa han demostrado que es posible acceder a lo sagrado sin recurrir a las mediaciones institucionales tradicionales. No estamos asistiendo a la convergencia de estas corrientes transformadoras en síntesis que recuperan, de manera consciente o inconsciente, aspectos de la espiritualidad integral que fueron suprimidos en los orígenes del cristianismo institucional. No representa el creciente interés en formas de sexualidad sagrada, en relaciones igualitarias entre los sexos, en espiritualidades que abrazan el cuerpo, un retorno hacia posibilidades que estuvieron disponibles hace 2 milenios, pero fueron prematuramente abortadas por decisiones políticas. Si es así, entonces el redescubrimiento de la verdad sobre Jesús y María Magdalena no es simplemente una corrección histórica, sino un catalizador que puede acelerar transformaciones que ya están en curso.
Al proporcionar un modelo arquetípico de integración sexual espiritual, situado en el corazón mismo de la tradición occidental, esta verdad recuperada puede legitimar y dar dirección a exploraciones que de otra manera podrían parecer radicales o marginales. Pero ¿qué resistencias podemos esperar de las instituciones que se beneficiaron históricamente de las fragmentaciones que ahora buscamos sanar? ¿Cómo reaccionarán las iglesias cristianas tradicionales ante la evidencia de que sus fundamentos doctrinales se construyeron sobre la supresión deliberada de aspectos fundamentales de la humanidad de Jesús? ¿Tendrán la honestidad intelectual y la humildad espiritual necesarias para reconocer sus errores históricos y reformar sus enseñanzas en consecuencia? La historia sugiere que las instituciones religiosas tienden a resistir tenazmente las revelaciones que cuestionan sus bases de autoridad. Es más probable que las iglesias oficiales continúen negando o minimizando la evidencia sobre la relación entre Jesús y María Magdalena, que admitir las implicaciones transformadoras de esta verdad. Esta resistencia no será motivada necesariamente por mala fe, sino por la comprensión instintiva de que aceptar la humanidad sexual de Jesús requeriría reformas tan radicales en la doctrina y la práctica que equivaldrían virtualmente a la creación de un cristianismo completamente nuevo. ¿Significa esto que la transformación debe esperar hasta que las instituciones religiosas se muestren dispuestas a reformarse? ¿O puede ocurrir a través de canales alternativos que bypassen las estructuras de poder que tienen interés en mantener el status quo? No es posible que surjan nuevas formas de comunidad espiritual, que integren desde el principio los insights que las iglesias tradicionales se muestran incapaces de asimilar. La evidencia contemporánea sugiere que esta segunda alternativa está efectivamente materializándose. Comunidades espirituales independientes, centros de crecimiento personal, grupos de desarrollo transpersonal, redes de exploración consciente de la sexualidad sagrada. Todos estos movimientos están experimentando con formas de práctica y comprensión que integran aspectos que el cristianismo institucional mantiene separados. Estas exploraciones no necesitan esperar el permiso o la aprobación de las autoridades religiosas tradicionales. Pueden desenvolverse autónomamente, creando sus propias formas de ritual y ceremonia, desarrollando sus propios métodos de enseñanza y transmisión, estableciendo sus propios estándares de integridad y responsabilidad. Si demuestran ser exitosas en producir transformaciones auténticas en las vidas de sus participantes, atraerán naturalmente a más personas y ejercerán una influencia creciente sobre la cultura general. Pero ¿acaso no existe el riesgo de que estos movimientos alternativos degeneren en formas de permisividad sexual que carezcan del rigor y la disciplina que caracterizan la auténtica práctica espiritual? No es posible que la reacción contra la represión sexual tradicional produzca un péndulo hacia el libertinaje que sea igualmente problemático, aunque en la dirección opuesta. Este riesgo es real y debe ser tomado seriamente. La integración auténtica de sexualidad y espiritualidad requiere niveles elevados de madurez emocional, autoconocimiento y compromiso ético, que no se desarrollan automáticamente. Sin la disciplina adecuada, lo que se presenta como sexualidad sagrada puede convertirse simplemente en una justificación espiritual para comportamientos irresponsables o explotadores. Es precisamente por esta razón que el redescubrimiento del modelo de Jesús y María Magdalena resulta tan valioso. Proporciona un estándar arquetípico contra el cual pueden evaluarse las exploraciones contemporáneas de la sexualidad espiritual. Su ejemplo sugiere que la integración auténtica requiere no solo la celebración del amor físico, sino su elevación a través del compromiso, la fidelidad, la devoción mutua y la búsqueda compartida de crecimiento espiritual. No es significativo que en los evangelios gnósticos, la relación entre Jesús y María Magdalena sea presentada no como una aventura casual o un experimento con múltiples parejas, sino como un vínculo profundo y duradero entre dos seres que se reconocían mutuamente como complementos espirituales.
¿No sugiere esto que la sexualidad sagrada auténtica tiende hacia formas de compromiso y exclusividad que honran la profundidad de la conexión que se está explorando? Esta comprensión puede servir como correctivo natural contra las degeneraciones libertinas que amenazan las exploraciones contemporáneas de la integración sexual espiritual. Sugiere que la verdadera libertad en este dominio no consiste en la ausencia de compromiso, sino en la capacidad de elegir conscientemente formas de relación que maximicen las posibilidades de crecimiento mutuo y realización compartida. Pero ¿cuáles serían los criterios específicos para distinguir entre la sexualidad sagrada auténtica y sus imitaciones superficiales? ¿Cómo podríamos reconocer cuándo la integración es genuina y cuándo es simplemente una racionalización de impulsos menos elevados? ¿Qué señales indicarían que una exploración está moviéndose en dirección de mayor integración versus mayor fragmentación? Los criterios deben buscarse en los frutos que la práctica produce en las vidas de quienes la realizan. La sexualidad sagrada auténtica tiende a generar mayor capacidad de amor, no solo hacia la pareja, sino hacia la vida en general. Produce mayor estabilidad emocional, no menor. Incrementa la creatividad y la vitalidad en lugar de agotarlas. Fortalece el compromiso ético en lugar de debilitarlo. Expande la conciencia en lugar de estrecharla. Estos efectos no siempre son inmediatos o lineales. El proceso de integración puede incluir periodos de confusión, conflicto interno y reorganización de patrones establecidos que temporalmente generen inestabilidad. Pero la dirección general del movimiento debe ser hacia mayor coherencia interna, mayor capacidad de relación auténtica, mayor acceso a estados elevados de conciencia y mayor servicio al bienestar de otros. ¿No son estos exactamente los frutos que esperaríamos de una práctica que siguiera genuinamente el ejemplo de Jesús y María Magdalena como pareja espiritual integrada? ¿No son estas las transformaciones que su modelo promete para quienes tengan el coraje de explorar las implicaciones completas de su ejemplo? El desafío que enfrentamos no es solo individual, sino colectivo. No se trata únicamente de que algunos individuos pioneros desarrollen formas integradas de sexualidad y espiritualidad, sino de que la cultura en su conjunto evolucione hacia formas de organización social que apoyen y nutran estas posibilidades, en lugar de obstaculizarlas. ¿Qué tipo de educación permitiría que los niños crecieran libres de las fragmentaciones que hemos heredado? ¿Cómo sería un sistema legal que reconociera la igualdad espiritual fundamental entre hombres y mujeres, en todos los aspectos de la vida social? ¿Qué formas de organización económica apoyarían el florecimiento de comunidades basadas en principios de colaboración igualitaria entre los sexos? ¿Cómo podrían transformarse las instituciones políticas para reflejar valores de integración en lugar de división? Estas preguntas apuntan hacia transformaciones que van mucho más allá de la reforma de las creencias religiosas específicas. Sugieren la necesidad de una revolución civilizacional que reformule los fundamentos mismos sobre los cuales se ha construido la sociedad occidental. Una revolución que no sea violenta ni destructiva, sino creativa y reconstructiva, basada en la recuperación de potenciales humanos que fueron suprimidos hace tanto tiempo que casi hemos olvidado que existían. ¿Es posible una transformación tan radical? ¿Puede la humanidad realmente trascender condicionamientos que han dominado su desarrollo durante milenios? ¿O estamos condenados a repetir indefinidamente los patrones de fragmentación y conflicto que han caracterizado la historia de nuestra especie? La respuesta no puede ser determinada por el análisis histórico o la especulación teórica. Debe emerger de nuestra disposición a experimentar con posibilidades que nunca han sido plenamente exploradas. El redescubrimiento de la verdad sobre Jesús y María Magdalena nos ofrece una oportunidad sin precedentes de conectar con potenciales de integración que estuvieron disponibles en los orígenes mismos de nuestra tradición espiritual dominante, pero que fueron abortados antes de poder manifestar plenamente sus posibilidades transformadoras. ¿Aprovecharemos esta oportunidad?
¿Tendremos el coraje de vivir como pioneros de formas de existencia que apenas podemos imaginar desde nuestras limitaciones actuales? ¿O permitiremos que esta verdad recuperada se convierta en una curiosidad académica más interesante pero irrelevante para la transformación concreta de nuestras vidas? El Evangelio perdido que la Iglesia enterró durante siglos no era solo la historia del pasado, era una profecía del futuro, una promesa de lo que la humanidad podría llegar a ser si tuviera el valor de integrar todos los aspectos de su naturaleza en una síntesis consciente y amorosa. Esta profecía sigue esperando su cumplimiento. Esta promesa continúa aguardando nuestra respuesta. La pregunta final no es si Jesús tuvo una esposa, sino si nosotros tendremos el coraje de amar con la totalidad de nuestro ser. No es si María Magdalena fue silenciada, sino si nosotros encontraremos nuestra voz auténtica. No es si la verdad fue enterrada, sino si nosotros la desenterraremos y la viviremos. El futuro de la humanidad puede depender de nuestra respuesta a esta invitación que nos llega desde las profundidades mismas de nuestros orígenes, espirituales más sagrados.